Hola, el día de hoy vamos a ver el repaso de laboratorio de ciencias en el apartado de química. Te voy a solicitar que cuando estés completando este laboratorio tengas muy en cuenta este video porque te va a ayudar a resolver la mayoría de los reactivos. En el apartado número 1, que es la química y la tecnología, me pide ciertas preguntas. Estas las vamos a buscar en un libro de química o bien se puede buscar desde internet o tú comentarlo con tus propias palabras. En el apartado 2 vamos a definir lo siguiente. Viene propiedad que tienen los cuerpos para fraccionarse en pedazos cada vez más pequeños es la divisibilidad. Lugar o extensión que ocupa un cuerpo en el espacio es el volumen. Cualidad que tienen los cuerpos de preservar el estado de reposo o movimiento en línea recta en que se encuentran hasta que una fuerza externa actúe sobre ellos es la inercia. Cantidad de materia contenida en un cuerpo es la masa. Lo que es la característica de la materia, que consiste en presentar poros o espacios vacíos, es la porosidad. Fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre todos los cuerpos es el peso. Imposibilidad de que dos cuerpos ocupen el mismo espacio simultáneamente es la impenetrabilidad. Cantidad de masa contenida en una unidad de volumen es la densidad y propiedad que tienen algunas sustancias de disolverse en un líquido es la solubilidad. La temperatura máxima a la que un líquido puede existir como tal. Esta es una característica de cada sustancia, aquí es la ebullición. Entonces quedó divisibilidad, volumen, inercia, masa, porosidad, peso, impenetrabilidad, densidad, solubilidad y ebullición. En el siguiente apartado vamos a identificar si se trata de un elemento, de un compuesto o de una molécula. La diferencia entre compuesto y molécula es que las moléculas están conformadas por elementos de origen orgánico. El oxígeno es un elemento, hidróxido de sodio es un compuesto, el hidrógeno gaseoso es una molécula, carbono es un elemento, sal de cocina es un compuesto, el hierro es un elemento, el azúcar de mesa es un compuesto, la plata es un elemento, el cloro gaseoso es una molécula y el dióxido de carbono es un compuesto. Los compuestos comúnmente van a venir el nombre con lo que viene siendo la palabrita de. Hidróxido de, dióxido de, es como vamos a identificar lo que son los compuestos. Después vamos a relacionar las siguientes columnas. Fenómeno que se presenta en la materia cuando ésta sufre cambios sin alterar su naturaleza. Aquí es un fenómeno físico. Capacidad para efectuar un trabajo es la inercia. Perdón, la energía. Aquí es la energía. En la capacidad para efectuar un trabajo es energía. 3. Elemento que se utiliza en la combustión es el oxígeno. Elemento, en la 4, fenómeno que se presenta en la materia cuando ésta sufre cambios alterando su naturaleza, es un cambio químico. Tipo de energía debido a los choques entre las moléculas, aquí es la cinética. Es todo aquello que puede cambiar la forma de un cuerpo o modificar su estado de reposo o de movimiento, aquí es la inercia. 7. Cantidad de materia es volumen. 8. Es un metal que al estar expuesto al medio ambiente comienza a oxidarse, es el hierro. 9. Tiene forma y volumen definido, es el estado sólido. Unión de dos o más sustancias químicamente, aquí es un compuesto, que hay que poner el número 10. Son el resultado de la condensación del vapor al llegar a las zonas más frías de la atmósfera. Aquí es lluvia. Vamos a poner el número 11. Punto de temperatura en el que una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido es el punto de ebullición. Aquí vamos a colocar el número 12.
Entonces quedó 4, 5, 3, 6, 2, 1, 9. Aquí sería 10, 10, 11, 8, 7 y 12. En este apartado vas a buscar en internet o libros de química. Me vas a definir las características que tiene el estado sólido, líquido y gaseoso. Al igual que las transformaciones de fase de fusión, solidificación, evaporación, sublimación y condensación. Vas a definir lo que es punto de ebullición. Vas a explicar cómo está constituida una mezcla homogénea y vas a escribir ejemplos. Recuerda que la mezcla homogénea se le conoce como unifásica porque no se distinguen sus propiedades, no puedo distinguir qué es lo que la forma. Y ejemplos, pues tenemos el refresco, tenemos la sangre, tenemos el agua, tenemos el alcohol. Explica cómo está constituida una mezcla heterogénea y también escribe ejemplos. Aquí la heterogénea sí puedo distinguir qué lo compone. Se le conoce como polifásica. Y ejemplos tenemos agua y aceite, tenemos agua con gasolina, puede ser también jugos con zumos de frutas, pueden ser ejemplos de mezclas heterogéneas. Vas a definir qué es el punto de fusión y explica qué sucede con la energía cinética en cada uno de los estados de la materia, es decir, si tienen o no movimiento. En el apartado 3, que es la diversidad de los materiales y la clasificación química, vas a relacionar las columnas. Proceso que consiste en separar un sólido suspendido en un líquido utilizando la fuerza centrífuga. Aquí es la centrifugación, aquí hay que colocar la N. 2. En este proceso, por el efecto de calor, el componente más volátil de la mezcla se hace pasar por un tubo refrigerante en donde se condensa. Aquí es la destilación. Proceso en el que se hace pasar la mezcla por un material de poro fino. Dicho material dejará pasar solo la fase líquida, quedando las partículas sólidas de la mezcla. Aquí es filtración. Consiste en trasvasar un líquido de un recipiente a otro para separar dos líquidos insolubles de distinta densidad o un líquido de un sólido sedimentable. Aquí es la decantación. 5. Proceso en el que uno de los componentes son cristales disueltos en un líquido y al evaporar dicho líquido quedan los cristales. Aquí es cristalización. 6. Consiste en evaporar la mezcla homogénea o heterogénea. El líquido se separa del sólido que queda en el recipiente. Aquí viene siendo la evaporación. 7. Se utiliza cuando en la mezcla hay materiales magnéticos y basta con acercar un imán para separarlos. Aquí son procedimientos magnéticos. 8. Método que se utiliza para separar un sólido de un sólido. Consiste en pasar también de un sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Ejemplo, la separación del yodo y de la sal. Bueno, aquí muchachos, en lo que es en el apartado 8 es más que nada un método que se utiliza para separar, sólido de un sólido, pero más de un sólido a gas. Aquí viene siendo la sublimación. Y luego 9, se utiliza para la separación de mezclas líquidas o gaseosas y se basa en el fenómeno de absorción. Aquí es la cromatografía. Aquí está, cromatografía. ¿Okay? Bueno, aquí quedaron 6, 4, 7, 3, 5, 1, 2, 9 y 8. Después vamos a anotar los símbolos con el estado de agregación de dichos elementos. Lo que viene siendo el mercurio, que es Hg, este de aquí hay que quitarlo y le vamos a colocar en estado líquido. A temperatura ambiente, el mercurio es líquido. Si aquí se movieron, como se empezaron a ajustar los documentos, se empezaron a mover, pero aquí es líquido. Por eso aquí te lo comentan de este lado. Nitrógeno es gas, el hidrógeno es gas, el aluminio sólido, el azufre sólido, el cloro gas, el boro es sólido, el cadmio sólido, el sodio sólido, el hierro sólido, el flúor gas, lo que viene siendo yodo sólido, el calcio sólido,
el oxígeno gas, el cobre sólido, el antimonio sólido, el zinc sólido, el carbono sólido, el plomo sólido, la plata sólido, el fósforo sólido y lo que es el bromo líquido. Después vamos a contestar las siguientes preguntas. Parte más pequeña de un elemento es átomo. Te vas a basar de las respuestas que aparecen aquí, arribita. Entonces sería átomo. El 2 se le llama así el número de protones, número atómico. Parte más pequeña en la que se puede dividir la materia sin cambiar sus propiedades naturales. Aquí es molécula. Son representaciones simbólicas de los compuestos químicos, son las fórmulas químicas. Es la capacidad de combinación de un átomo, es la valencia. Es la suma de pesos de los neutrones y protones que se encuentran en el núcleo del átomo. Esa es la masa molecular, o también llamado número másico o número de masa. Se denomina así el peso de las moléculas que constituyen un compuesto, es el peso molecular. Cantidad de sustancia que contiene el mismo número de átomos, moléculas, electrones, etc., la cual equivale a 12 gramos de carbono, que es 12 puro. Aquí viene siendo en mol, acá está de este lado, ¿ok? Mol. Debe de ir aquí. 9. Son átomos de un mismo elemento que tiene igual número atómico, pero difieren en peso atómico, son los isótopos. 10. Es la suma de las masas atómicas de los elementos que forman una molécula compuesta expresada en UMA. Aquí no es una, es UMA. Hay que corregir aquí. UMA. Sería peso atómico. Partícula subatómica con carga negativa es el electrón. Clasificación que hizo Mendeleev de los 63 elementos conocidos en su época sería tabla periódica. Elementos que se localizan a la izquierda y en el centro de la tabla periódica son los metales. Aquí te dejé varias características de los metales, entre ellos que conducen corriente eléctrica, tienen brillo, tienen puntos de fusión altos, tienden a perder electrones. Aquí falta electrones. Aquí hay que retirar lo que dice ecuación química. Aquí no va. Es la representación escrita de una reacción mediante números, símbolos y fórmulas. Es la ecuación química. Elementos que se localizan a la derecha de la tabla periódica a temperatura ambiente los podemos encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso. Son los no metales, sus características es que no presentan brillo, tienden a ganar electrones y forman aniones. En el apartado 5, que es medición de las reacciones químicas y la formación de nuevos materiales, vamos a definir, dice, es una forma alotrópica del agua. Aquí es el ion hidronio. Es la descomposición de una sustancia en otras más simples empleando la electricidad, es la electrólisis. Constituyen una fuente de vida marina que proporciona una buena parte de alimentación mundial, es la pesca y acuicultura. Además de ser el inicio de una cadena alimenticia, es una enorme fábrica química que restituye gracias a la fotosíntesis la mayor parte del oxígeno que respiramos. Aquí son los océanos. Proceso de la purificación del agua en el que ésta se hace pasar a través de una serie de mallas para que detengan los objetos sólidos que el agua contenga. Aquí es filtración. Se realiza con carbono activado para eliminar los contaminantes orgánicos que causan mal olor y sabor. Aquí es la absorción y también puede ser la filtración. Sustancia que por lo general va en menor cantidad en una disolución es el soluto. Método cuantitativo. Para expresar la concentración de una solución en la que un peso molecular en gramos, un mol, de una sustancia está disuelto en un litro de disolvente. Aquí hay que dejar un espacio de, luego la palabra disolvente. Aquí es molaridad. Y la concentración de una solución cuya unidad es moles de soluto por kilogramo de disolvente es la molalidad. La diferencia entre molaridad y molalidad es que la molaridad se mide en litros y la molalidad en kilogramos. Nombre que recibe el electrodo positivo en una pila es el cátodo. Es un ion positivo el catión. Es un ion negativo el anión. Elemento químico esterilizante más universalmente utilizado en la potabilización del agua es el cloro. Se le llama así a cualquier sustancia que se comporta como ácido o como base, es una sustancia anfótera. Se utiliza para conocer la acidez o basicidad de las soluciones y para conocer el preciso momento en que se completa una reacción de neutralización es el pH, que es el potencial de hidrógeno. Y se forma la reacción entre un ácido y una base, viene siendo sal y agua.
Aquí a esto se le conoce como una reacción de neutralización. Es el potencial de hidrógeno, número que indica el grado de acidez de una sustancia, es el pH. Químico que definió un ácido como una molécula o un ion que puede aceptar un par de electrones y a una base, un ion o molécula que puede donar un par de electrones. Aquí esta es una definición que estableció Lewis. Hablando de lo que es el apartado 6, oxidación y reducción, vamos a relacionar ambas columnas y es el último apartado de nuestro laboratorio. Son sustancias que inmersas en una solución acuosa conducen la electricidad, son los electrolitos. Enlace que se establece cuando hay una transferencia de electrones de un átomo a otro, aquí es un enlace iónico, aquí hay que anotarlo de este lado, o lo puedes anotar aquí número 10, le pones iónico y aquí pones el número 10. Enlace que se establece por comportamiento de un par de electrones entre dos o más átomos, aquí es el enlace covalente. Es el número entero positivo o negativo que indica la cantidad de electrones que un átomo ha ganado, perdido o compartido al unirse con otro. Aquí viene siendo el número de oxidación. Son iones con carga positiva, aquí son los cationes. Son iones con carga negativa, son los aniones. Aquí no aparece en este listado, entonces lo puedes anotar aquí a un ladito, o bien puedes colocar número 11 y luego aniones y colocas aquí el 11. Se dice que una sustancia se oxida cuando, aquí es cuando gana electrones porque se va haciendo más negativo. Se dice que una sustancia se reduce cuando pierde electrones porque se va haciendo más positivo. Nombre que reciben los metales que se encuentran libres en la naturaleza, aquí son metales nobles. Hay que anotarlo de este lado, metales nobles, o bien colocas el número 12, le pones metales nobles y pones aquí el número 12. ¿Okay? Entonces nos quedarían de esta manera 7, aquí sería iónico, 4, 2, 9, aquí serían aniones, aquí sería 3, 8 y aquí serían nobles, ¿ok? Metales nobles. Bueno, entonces si tienes alguna duda subráyala o enciérrala y el día de la sesión de la clase la puedes compartir. Nos vemos en la sesión. Cuídense mucho.